Amigos, tremendo problemón acaba de verse envuelta Norma Piña, pues un diputado valiente de Morena acaba de revelar todo lo que encontró y resulta ser que le hallaron a la señora bastantes trabajadores fantasma. Nomás no los encuentran, pero están cobrando sus nóminas. Ahora la señora está envuelta en un tremendo escándalo y problemón, porque tendrá que justificar a dónde fue a dar ese dinero, y de lo contrario, amigos, ya tendríamos evidencia de que habría incurrido en un delito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente con la información, amigos, porque pues resulta ser que este diputado da a conocer toda la información que le llegó y que además lograron encontrar. Así es de que vamos viendo directamente sus declaraciones. y, y gracias a ustedes por asistir y ayudarnos a trabajar en esta importante tarea. Es muy difícil restringirse los ingresos y los gastos. Es muy fácil hablar de austeridad, pero a la hora de los recortes siempre hay intereses, muchas veces muy legítimos, que se afectan. En eso estamos muy conscientes, pero en una república el gobierno debe gastar menos en sí mismo. Y nosotros tenemos la impresión de que el Poder Judicial gasta mucho en sí mismo, sobre todo la Suprema Corte, que no tiene contrapeso alguno en ningún concepto. Miren, yo quiero hacer un planteamiento más de fondo, pero ejemplificar las razones por las que lo haré con dos o tres casos que no tengo yo explicación, pues, primero porque no soy experto en el tema, pero segundo porque es muy complicado pues toda la maraña de cifras que hay, todos los conceptos a la hora que se estructuran. Pero miren ustedes, en el tema de plazas, nos llegó una comunicación hace poco de una asociación de juzgadoras del Poder Judicial Federal, en donde nos hablan de que están ocupadas poco más de 49,000 plazas y ustedes nos dan el dato de 53,641 plazas. Y están pidiendo un presupuesto para crear nuevas plazas, 1,607 millones para crear pues las plazas que se necesitarán con los nuevos tribunales que se piensan instalar en el año 24. Es desde luego comprensible que el Poder Judicial Federal, que es una estructura muy grande, pues requiere crear más órganos de impartición de justicia porque está aumentando la población y las relaciones socioeconómicas del país generan muchos conflictos que tienen que ir a dar ahí para que se diriman finalmente. A nosotros nos preocupa mucho, en mi caso, yo no soy miembro de la Comisión de Presupuesto, pero me dan el derecho de voz como cualquier legislador, pero en los temas de justicia y de puntos constitucionales nos preocupa mucho, aparte de esto, pues la manera o el margen de interpretación que tienen los jueces y los magistrados y los ministros, y nos queda pues la visión de que una buena parte de las sentencias del Poder Judicial invaden la división de poderes y asumen decisiones que corresponden exclusivamente a los otros dos poderes y a otros entes autónomos, pero ese es un asunto aparte. Desde luego que necesitan crear más plazas, pero una forma de ahorrar es distribuir las plazas que se tienen, no necesariamente plazas nuevas. Aquí se da un dato, el legislativo no ha creado más plazas y muchas otras entidades en el Ejecutivo tampoco han creado plazas en este periodo en donde el gobierno ha puesto como una de las políticas principales pues la austeridad republicana que debe pues estar inmersa en todas las acciones del gobierno, de todo el gobierno. Hay una diferencia de datos en el número de plazas ocupadas, o tienen plazas vacantes y están pidiendo plazas vacantes sin ocupar en el ejercicio 23 y están pidiendo nuevas plazas. Aclárenos esto, por favor. Otro punto es
pues los salarios. Miren ustedes, en sueldos bases están solicitando casi 11,000 millones de pesos, 10,912. Pero el total del capítulo 1000, o sea, todo lo que se gasta en servicios personales son más de 71,000 millones de pesos. Quiere decir que la diferencia es en compensaciones, en bonos, en otro tipo de erogaciones que hace el Poder Judicial por los servicios personales que tiene pues, jueces, magistrados, o personal operativo, etcétera. Entonces, hay un margen muy grande entre el sueldo base y todo lo que en realidad percibe cualquier empleado del Poder Judicial, desde el intendente hasta el ministro de la Corte. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que se está cotizando muy poco al ISSSTE y que el ISSSTE no da suficiencia para pagar el gran servicio de la salud pública a los trabajadores del Poder Judicial y creo que en general los trabajadores de todo el gobierno federal y de los gobiernos de los estados. No se cotiza correctamente ni al ISSSTE ni todos los patrones del apartado A del artículo 123 al Seguro Social. Por eso los servicios de la salud pública no son tan eficientes ni tienen la cobertura tan amplia como quisiéramos. Como eso sucede, pues una serie de burócratas que tienen autonomía en su presupuesto, pues han estado contratando gastos médicos mayores con empresas privadas, con aseguradores privadas que son carísimos. Los fideicomisos no es el tema de esta sesión, pero sí tienen que ver porque es presupuesto. El otro día se discutía si la Comisión de Presupuesto tiene competencia para ver el asunto que vio en el tema de la extinción de los fideicomisos. Es un asunto presupuestal, está previsto en la ley actual que regula el presupuesto y que establece responsabilidades en la materia hacendaria. Desde luego que es materia presupuestal. Entonces, ese seguro de gastos médicos complementarios es un tercer piso de seguridad médica. Después de que el ISSSTE no cubre el costo de una enfermedad por su intensidad, por su especialidad o por su prolongación, porque se le cotiza muy poco al ISSSTE, pues entonces hay que pagarle a las aseguradoras y a los hospitales privados con un seguro colectivo carísimo. Y si ese seguro no ajusta, entonces hay todavía un fideicomiso para en tercer piso pagar gastos médicos, ahí sí sin límite, pero es un seguro que no ha estado utilizando prácticamente, que tiene muy poco dinero. Y bueno, este es un ejemplo de cómo pudiéramos reconformar el presupuesto y el gasto por servicios personales y las cotizaciones a los organismos públicos de seguridad, pues para bien del país. No lo estamos haciendo, ni ustedes, ni nosotros, ni pues prácticamente nadie cotiza correctamente todo el salario de los trabajadores. Si por trabajadores entendemos a los de base, a los sindicalizados, pues ninguno de estos fideicomisos le da cobertura a los trabajadores, con excepción de este de gastos médicos. Si por trabajadores entendemos, pues cualquiera que ejerce un servicio, pues entonces sí, a los magistrados y a los jueces sí los cubren. Tampoco encontramos que hubiera aportaciones de esos trabajadores a estos fideicomisos. Y si bien se constituyeron en un inicio con la anterior ley, que no los regulaba, no todos se constituyeron antes, muchos se han constituido después. Y si bien se constituyeron después, fueron sin que hubiera una partida presupuestal en los años anteriores que los autorizara. Entonces, con sus excedentes, con las dejo usar esta palabra, con las demasías que comprenda ahorros, economías y todo, y sus ejercicios y todo lo demás, pues los fueron alimentando. Miren ustedes esa gráfica. No los constituyeron, pero han estado utilizando sin reporte de registro a la Secretaría de Hacienda hasta donde tenemos conocimiento. Si nos aclara eso, pues bien, pero miren cómo han estado utilizando sus fideicomisos. Los han subido a través de todos los años. Entonces, es mucho mejor que todo ese dinero que está en manos de instituciones fiduciarias, es decir, en manos de los bancos, que los administran con esa figura jurídica que es de derecho mercantil y que ha sido atraída para acá al derecho público, mejor que estén en la caja del erario nacional, a disposición de quien los necesite,
Hoy en una emergencia que por las desgracias naturales está provocando pues el gran problema que tiene de damnificados y de destrucción en Acapulco y Guerrero. Hoy para eso, pero más tarde para otras cosas. Entonces, ajustes sí podemos hacer en sueldos, en plazas, para intentar conseguir que nuestro país pues tome realidad la condición de ser un país republicano. Quizás fuera bueno que ustedes hicieran una revisión de todos estos conceptos, que hicieran un planteamiento de lo más austero que les sea posible y se lo presenten al presidente de la Comisión de Presupuesto en los siguientes días, a ver hasta dónde puede ser razonable que la Corte y el Consejo de la Judicatura, que de por sí están separados inexplicablemente en muchos conceptos, también presupuesto, ¿qué razón hay para que la Corte tenga un presupuesto autónomo adentro del presupuesto autónomo del Poder Judicial? Es uno solo y finalmente es dinero nacional. Y se lo presentan al presidente de la Comisión de Presupuesto para intentar ese ajuste republicano. Yo creo que es posible en muchos conceptos, particularmente en servicios personales, que es lo que lleva el mayor gasto.